Ahora vamos a hablar sobre las teorías psicosociales. Otra perspectiva para examinar a la personalidad es la perspectiva psicosocial, ya que se encarga de establecer relaciones con otras personas y las formas en las que las relaciones funcionan, estableciendo interacciones entre el mundo y cada individuo. Esa perspectiva comparte raíces con la perspectiva psicoanalítica, ya que se enfoca en las interacciones. Sin embargo, esta se encarga de establecerlo a lo largo de la vida. Dentro de ella está la teoría de las relaciones del objeto. Aquí el objeto se refiere a una persona, donde se enfoca tanto en las interacciones de una persona con otra. Aquí también se enfoca el apego, siempre y cuando las personas se consideren objetos. Y con ello enfatizan patrones que se desarrollan a partir de la niñez temprana y luego se extenderán estos patrones en el transcurso de la vida. Una de las teorías más influyentes fue Margaret Atwood, que establecía que los recién nacidos iniciaban su vida en un estado de fusión psicológica con otros y establecían o desarrollaban su personalidad en un proceso de ruptura de la fusión de convertirse en un individuo separado y distante. En este periodo de tiempo, el niño estaba más acercado a su madre y se lo conocía como simbiosis. Esto se evidencia, por ejemplo, cuando el niño no puede distinguir de su propio cuerpo con el de la mamá o de la persona que le cuida, como es el acercar los dedos al rostro de la madre, y con ello, con el paso del tiempo, también el niño va incorporando esta habilidad y estableciendo una conciencia de su existencia separada. Y a esto se lo conoce como separación, individualización, donde el niño empieza a explorarse gradualmente y establece espacios entre el bebé y la independencia de su madre. Con el avance de esta exploración, el bebé empieza a experimentar un conflicto orientado por dos presiones. La primera constituye su deseo de ser cuidado por su madre y al mismo tiempo estar unido a ella. Y la segunda, el miedo que se siente ser abrumido ante esta unión, el acercamiento muy íntimo con su madre y también el deseo de establecer su propia individualidad. Esto, por ejemplo, se ve mucho cuando los padres sobreprotegen mucho a un niño, entonces no permiten que el niño llegue a explorar el tiempo suficiente para que pueda conocerse a sí mismo y el entorno donde se está desarrollando. Todo esto también tiene mucho que ver la disponibilidad emocional de la persona que está a cargo del niño, ya que de cierta manera tiene que empujar hacia su independencia y establecerse un poco la existencia separada del niño y la madre. Pero también hay que tener cuidado a que no se exagere con ese avance hacia individualidad, ya que el niño también puede experimentar el sentimiento de rechazo o pérdida, porque a veces muchos niños sienten que no tienen como que la atención adecuada y pueden generar una ansiedad de separación al hecho de que se sienten como que alejados de esa persona que ha establecido el apego y con ello sentirse un poco frustrados o abrumados ante esa interacción entre su independencia y el acercamiento que quieren con esa persona. La psicología del yo dentro de la corriente psicoanalítica se enfoca en las experiencias, lo que también se conoce como relaciones de objeto. Aquí es donde se establece que un narcisismo esencial está conformado por patrones de necesidades egocéntricas que deben ser satisfechas a través de otras personas, como por ejemplo que los padres se convierten en estos objetos del yo a partir de la niñez temprana, ya que se experimentan como extensiones del yo, ya que los padres cumplen un rol muy importante en la interacción entre el bebé y los padres, ya que son encargados del espejear, ya que dan un apoyo al niño y se espera que den una respuesta muy espontánea y aceptable para que de esta manera se gratifique dichas necesidades y se conviertan en centro del universo. Además, está muy involucrado en las transferencias, que es una orientación del objeto del yo hacia los padres que se transfiere a otras personas, usando los primeros como una referencia de las otras. Esto se evidencia cuando por alguna razón los padres se ven distanciados de sus hijos y se encuentran con otras personas a cargo de ellos, como pueden ser cuando los dejan en las guarderías o cuando
familiares toman el rol de los padres y esos se sienten más cercanos que sus propios padres. El apego es una parte muy importante de la personalidad, ya que es un vínculo emocional. Tener la necesidad de este vínculo es parte básica de la experiencia humana. El primer vínculo que se establece es entre el niño y su madre. Según Bowlby, el apego tiene un propósito biológico muy importante, ya que estar cerca de esa persona que te cuida incrementa las oportunidades de supervivencia, ya que si el bebé tiene a esa persona que está a su lado, puede tener como que la seguridad de que lo va a proteger y nada malo le va a pasar. Esta sensación de seguridad le proporciona a un niño un lugar de consuelo, un refugio seguro para no sentirse amenazado. Por ejemplo, esto sucede cuando un niño está en un ambiente en donde se siente cómodo y sabe que esa persona que está a cargo va a protegerlo y no va a dejar que nada malo le pase. El apego establece modelos de funcionamiento, también conocido como situación extraña, que es un procedimiento que comprende una serie de eventos que involucran tanto a la madre del niño como a un extraño, ya que existían dos momentos. Uno de ellos es cuando el niño se queda solo con el extraño y el otro cuando la madre regresa. Para poder evaluar el apego, se han establecido varios tipos. Uno de ellos es el apego seguro, donde el bebé establece una angustia normal cuando la madre se va, pero muestra entusiasmo y felicidad cuando ella regresa. También se evidencia un comportamiento sincronizado con la madre, aquellos niños que presentan este tipo de apego. Por otro lado, el apego inseguro manifiesta actividades que ahí se aíslan de los demás, como puede ser un apego ambivalente o un apego evasivo. El apego ambivalente, esto se ve cuando el bebé se manifiesta muy inquieto y algo alterado cuando la madre se va, pero cuando la madre regresa como que tiene intentos de acercamiento con un poco de rechazo y enojo. Esto se ve cuando los bebés o los niños empiezan a jugar con la interacción y todo eso, y al momento que ven a su madre como que están cargados con emocionalidad y al mismo tiempo recuerdan que se fue. Entonces, a pesar de querer estar con ella, sienten un poquito como que no se sienten tan cómodos, pero quieren estar con su madre. Y esto hace que las madres sean cambiantes a la forma de responder ante las actitudes del niño. Y por otro lado tenemos el apego evasivo, donde el bebé permanece calmado cuando la madre se va y cuando regresa la ignoran o simplemente no sienten su presencia. Esto se evidencia que las madres son distantes, no tienen una disponibilidad emocional e incluso en algunos casos denotan rechazo o simplemente negligencia ante su comportamiento. El apego es un elemento muy importante que aparece a partir de la niñez, pero este se vuelve mucho más relevante en las siguientes etapas de la vida, como es la personalidad adulta. Esto hace que se manifiesten comportamientos mucho más notorios en esta etapa de la vida, como por ejemplo un adulto que tiene un apego seguro tiene la característica de manifestar situaciones confortables, felices, amorosas y confiables en relación con otros. Por otro lado, un adulto evasivo se da cuenta de las imperfecciones de los demás, especialmente de las personas cercanas a ellos. Y en cambio, un adulto ambivalente experimenta situaciones de preocupación, deseo de reciprocidad, unión, emocionalidad baja, extrema e incluso a veces un poco exagerada, dependiendo si es a nivel amistad, amoroso, en el trabajo, no tienen como una relación muy estable. Para establecer qué patrones están relacionados con la teoría del apego, se ha tomado en cuenta dos dimensiones. Una de ellas es el modelo positivo del yo en comparación con uno negativo. Se refiere al yo es amoroso o no lo es, y un modelo positivo de otros en comparación con uno negativo, que se refiere a que los otros son confiables o no lo son. También se les puede conocer como apego de ansiedad o apego de evitación. Dependiendo del tipo de apego que hayas desarrollado,
tiene mucho que ver cómo son las interrelaciones que tienes en las siguientes etapas de tu desarrollo, como pueden ser interacciones ambivalentes, seguras o evasivas, que te puedes mostrar seguro, preocupado, temeroso y respetuoso, dependiendo en qué modelo te encuentres. Por ejemplo, cuando estás interactuando con otras personas, te pones a determinar qué tan confiables son, cómo puedo sentirme afectivamente con esas personas, y dependiendo cuál hayas desarrollado, vas a sentir un mejor acercamiento a unas que con otras. Y de esta manera que estas interacciones funcionen para que se desarrolle de mejor manera este tipo de conexión. Desde esta perspectiva del apego está relacionado con varios rasgos del modelo del Big Five. Debido a ello, los que son evasivos son introvertidos, los que son ambivalentes tienen altas puntuaciones en eroticismo y los que tienen un apego seguro son extrovertidos. Las teorías del desarrollo psicosocial fue determinado por Erikson, que de la misma manera que Freud fue adaptando cómo la personalidad se va desarrollando en distintas etapas del desarrollo humano. Sin embargo, Erikson se desarrolló en el aspecto psicosocial, pero en todo el ciclo de la vida, desde el nacimiento pasando por la madurez hasta las últimas etapas de la vida, hasta llegar a la muerte. Para él, uno de los puntos muy importantes es la identidad del ego, ya que es una sensación consciente experimentada del yo. En esto tiene mucho que ver la interacción social, donde Erikson plantea que es muy crucial para formar y mantener un fuerte sentido de la identidad del ego. Además, está muy acompañado con la competencia y la adecuación personal, donde tiene que ver mucho aquí la dominancia en cada etapa y cómo esta va siendo fortalecida y muy importante en etapas posteriores, como es el ambiente social y la competencia. A esas distintas cuestiones, Erikson lo denominó como crisis psicosocial o un conflicto que se evidencia en cada etapa y se puede ir fortaleciendo para las posteriores etapas. Esta crisis que sucede en cada etapa no es una confrontación, sino es un conflicto que sucede en la personalidad y va a ser alcanzado dependiendo de las habilidades que se va desarrollando en cada una de ellas. Si tiene una orientación positiva, tendrá cualidades del ego, fuerza y virtud. Erikson estableció 8 etapas psicosociales donde determina el rango de edad donde sucede, determinando la crisis que denomina cada etapa. La primera etapa que se experimenta es la confianza versus la desconfianza. Esa es la primera fase psicosocial y se experimenta en el primer año de vida, en la infancia. Este sentimiento de confianza requiere una sensación de comodidad, tener una mínima cantidad de miedo y relevo al futuro. En cambio, la confianza en la infancia establece la posibilidad de que el mundo es un lugar bueno y placentero para vivir. La segunda etapa es la autonomía frente a la vergüenza y duda. Este ocurre entre 1 y 3 años, conocida como niñez temprana. Aquí se experimenta que después de tener confianza de los cuidadores o de los padres, los niños empiezan a afirmar su sentido de independencia y descubren su propio comportamiento. Si se cohíbe o castiga durante esta etapa, son propensos a generar sentimientos de vergüenza y duda. La tercera etapa es la iniciativa frente a la culpa. Esto ocurre en los años preescolares, entre los 3 y 5 años. A medida que el niño enfrenta a un mundo social más amplio, se afronta a nuevos desafíos, requiere un comportamiento más activo y resuelto, debe tomar resoluciones en relación a su cuerpo, a las cosas que se encuentran en su entorno, como por ejemplo juguetes, mascotas, otros niños y cosas que van siendo interactivas para él. Además, desarrollan el sentido de la responsabilidad, aumentando su iniciativa. Los sentimientos de culpa pueden aparecer si el niño es o no responsable y también de cierta manera ser ansioso. Erikson dice que la culpa desaparece con el sentido de la realización y aquí es donde los niños ya van tomando más conciencia de su comportamiento
en el ambiente donde se van desarrollando. La cuarta etapa es la laboriosidad versus la inferioridad. Esto ocurre en la etapa escolar de 6 a 11 años y aquí la iniciativa de los niños les lleva a estar en contacto con una gran cantidad de nuevas experiencias, desarrollar su conocimiento y habilidades intelectuales. Es en el periodo donde tienen una mayor imaginación y el peligro en el que en esta edad tienden a desarrollar sentimientos de inferioridad ante la competencia o improductividad dependiendo de las experiencias que van desarrollando. Erikson cree que las personas responsables de que se desarrolle esta etapa ya son los educadores, ya que desarrollan una iniciativa a través del conocimiento. Ya en la quinta etapa tiene que ver mucho con la identidad versus la confusión de la identidad. En esta etapa sucede en la adolescencia, aproximadamente desde los 11 o 12 años hasta alrededor de los 20. Aquí se enfrentan a descubrir realmente quiénes son, qué representan y a dónde les lleva el sentido de la vida, hacia dónde quieren ir. En esta etapa se enfrentan a cosas nuevas y establecen roles y también preocupaciones, como por ejemplo establecer relaciones amorosas, interacciones entre la familia, establecer una vocación, el plantearse objetivos, cosas que realmente vayan encaminando en las siguientes etapas de la vida. Además, se debe dar la posibilidad de explorar de forma adecuada, ya que esto ayuda a tener o lograr una identidad positiva. De lo contrario, crearían una confusión en su identidad. La sexta etapa es entre la intimidad y el aislamiento. Esto ya se va desarrollando en los últimos años de la adolescencia, entrando a la adultez, donde se afronta la construcción de relaciones íntimas con otros. El hecho de que logre establecer relaciones saludables, íntimas con las personas y no crear un aislamiento. Como por ejemplo, conseguir una pareja estable, formar un hogar o finalizar los objetivos que se planteó en la adolescencia. La séptima etapa se refiere a la creatividad versus el estancamiento. Aquí ya se experimenta durante la madurez. Esta es una etapa más larga ya que se establece durante toda la adultez en cualquier etapa a partir de los 20 años. Una de las preocupaciones es ayudar a generaciones más jóvenes y conducirlos a una vida útil. A esto se refiere la laboriosidad y el sentido de no haber hecho nada origina un estancamiento. Y por último tenemos la etapa de la integridad versus la desesperanza, que se experimenta en las últimas etapas de tu vida, que es la vejez. En estos últimos años se mira todo lo que hiciste, evalúas cómo lo hiciste, si lo lograste, de qué manera lo hiciste, si lo hubieras hecho de otra manera. Aquí las personas mayores pueden tener una vida positiva si han cumplido de manera positiva las fases anteriores. Por el contrario, originan desesperanza ya que sienten que algo les faltó, que quisieran hacer. Esto, por ejemplo, se ve cuando las personas mayores quieren tratar de lograr algo que tal vez les faltó o de hacerlo de otra manera, reflejado en sus generaciones más jóvenes, como los hijos o los nietos. Otros conceptos relacionados con las teorías o etapas de Erikson son el principio epigénico. Erikson se refiere a este término con la idea de que las personas están preparadas desde el nacimiento ante cada crisis dependiendo de la etapa donde se va desarrollando, presentando características principales y con ello poder afrontar cada crisis. Además, con ello tenemos que tener en cuenta la motivación que se va presentando en cada etapa, especialmente a partir de la edad escolar hasta la edad de la vejez, donde cada una de esta motivación es subyacente a la personalidad y presenta muchas vivencias o relatos que son útiles para generaciones futuras. Para poder evaluar desde el punto de vista psicosocial, pues se toma en cuenta las relaciones del objeto, el apego y el foco de la evaluación.
ya que se pueden utilizar distintas escalas para determinar cada una de ellas. Se puede utilizar una escala de alineación que mide la falta de confianza básica y la incapacidad de estar cerca de una persona o situación. Otra que determine el tipo de apego, el egocentrismo, ya que evalúa el narcisismo y con ello tener una incompetencia social, timidez o incertidumbre. Una de las formas más utilizadas es el juego, ya que se lo utiliza como herramienta, ya que con ello se pueden adquirir experiencias infantiles que determinan o reflejan el nivel de separación, de individualización entre los padres y esa persona, ya que durante esta interacción o actividad de juego los niños pueden expresar sus sentimientos y ver cuáles son sus necesidades, valores, pensamientos y sentimientos en relación a sí mismo, a las personas que los cuidan o al lugar donde se encuentran, ya que el juego ayuda a registrar una actividad conductual, sea positiva o negativa, para de esta manera poder ayudar a poder establecer un comportamiento que puede ser proyectado en futuras etapas, ya que esto puede ser un indicio para establecer cosas positivas o negativas que no sean beneficiosas para él o que de cierta manera fortalecerlas. Dentro de esta perspectiva psicosocial ya he determinado varios problemas en el comportamiento y en el cambio conductual. Una de ellas es el narcisismo, que se ha enfocado como un trastorno de la personalidad. El narcisismo patológico es una sensación de que todos y todo es una extensión del yo o existe para servir al yo. Implica una sensación grandiosa de autoimportancia y la necesidad de una atención constante. Como por ejemplo, estas personas van a querer que y sentirse superiores a otros, que los demás tienen que alabarlos, que como que tienen que un sentido de poder sobre los demás y así realizar actividades que no son muy agradables hacia los demás. Y esto hace que la persona distorsione la realidad en varias formas y para que con ello puedan satisfacer sus propias necesidades egocéntricas. Otro factor que está relacionado con un problema al apego es la depresión, ya que al sentir un rechazo interpersonal es una de las principales causas, ya que el apego de evitación es producido tal vez por una paternidad descuidada o rechazada, ya la cual genera tristeza, desesperanza y eventualmente desapego emocional, y está orientado a que se manifiesten depresiones en distintos grados y etapas de la vida, acompañado con condiciones de estrés que generan otros problemas que dificultarán el comportamiento de esa persona. Dependiendo a qué orientado se esté de la crisis en cada etapa, puede generar un cambio positivo o negativo, y con ello tener la capacidad de poder manejar sus sentimientos y con ello tener modelos de funcionamiento en relación a esa persona, al yo y a una forma positiva.